El Ministerio de Educación, en el marco del sitio Nuestra Aula en Línea, presenta un nuevo recurso a través de videos educativos. Esta propuesta es una aproximación pedagógica del docente a los estudiantes, que busca fortalecer el vínculo y la construcción de aprendizajes. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en este primer encuentro, en esta primer clase de filosofía y me gustaría abarcar la temática desde tres puntos que son complementarios. Por un lado, ¿qué significa la palabra filosofía? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de la ciencia de filosofía? Por otro lado, el origen histórico, dónde y cuándo comenzó, para finalmente hacer una referencia a aquel aspecto motivacional, que es lo que motiva al hombre a pensar de manera diferente, a reflexionar desde este punto de vista que llamamos filosófico. Bien, la palabra filosofía, como todos sabemos, deriva de la palabra griega, philo, amor, sofía, sabiduría, es decir, amor a la sabiduría. Y hace referencia justamente a esta inclinación por el hombre de buscar las causas de las cosas, las explicaciones desde los principios de aquello que nos rodea, del hombre mismo, de su historia. Recordemos que hasta cierto tiempo en la historia, sobre todo la Grecia clásica, las explicaciones giraban en torno a los mitos. La mitología, que utiliza fábulas, leyendas, aspectos mágicos, ¿no? Hace referencia a los dioses, su intervención en la historia, sus vínculos con el hombre, ya sea de venganza, de amoríos, ¿sí? Explican un poco la realidad hasta ese entonces. La filosofía busca variar con esto, diferenciarse y plantear una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de verse a sí mismo y de ver la historia también. Y lo va a hacer en la búsqueda justamente de las causas y de los principios y también de un conocimiento universal, ¿no? Es decir, no qué significa para mí, por ejemplo, lo que es la virtud, o para mi pueblo, para mi cultura, sino qué es la virtud propiamente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de virtud, ¿no? En general, universalmente. ¿O podemos llegar a ese concepto? Bueno, eso es lo que va a intentar la filosofía. Por otro lado, cuando hablamos desde el punto de vista histórico, vamos a encontrarnos con el siglo VII a.C., en donde aparece Tales de Mileto, que va, junto con sus contemporáneos, va a tratar de explicar la realidad y todo lo que existe desde elementos físicos, por ejemplo, el agua, el aire, el fuego, la tierra. En este caso, Tales va a utilizar el agua. Va a decir que todo lo que existe está compuesto por agua y viene del agua. Por ejemplo, el agua donde hay agua hay vida. Está en gran parte dentro del hombre. El hombre está compuesto en gran parte por el agua y rodea todos los confines de lo que existe. Recordemos que para el hombre antiguo el planeta no era una circunferencia, no existía el espacio, el Sol en sí mismo como sistema solar, no tenía esta idea. Entonces, para el hombre antiguo, la Tierra era plana y que todo lo que circundaba a ese abismo, a esa Tierra, era el agua. Y posteriormente había abismo, no había nada. Entonces, el agua debía ser el origen de todo lo que existe. Para otros pensadores, como Heráclito, por ejemplo, va a ser el fuego. El fuego es el origen de todo lo que existe por sus similitudes que presenta con la existencia, ¿no? Que vamos a incursionar más adelante en ese tema. Finalmente, hablar de los orígenes de la filosofía desde el punto de vista motivacional, es decir,
qué es lo que motivó al hombre. Y son tres aspectos más o menos diferentes entre sí, pero que son complementarios al final. La admiración, la contemplación y las situaciones límites. Algunos autores modernos incluyen también la duda. Estos son los que motivan al hombre a incursionar en la búsqueda de nuevos paradigmas, de nuevas respuestas. La contemplación de aquello que nos rodea, de la existencia misma y que a su vez nos admira, porque ¿qué hace que todo sea y que, que hace que todo sea y sea tan perfecto, ¿no? ¿Qué hace que, si hablamos del hombre, por ejemplo, cómo es que el hombre está? ¿Cómo es que existe? ¿Qué lo hizo existir? ¿Y qué lo ha hecho existir de una forma tan maravillosa, tan perfecta? Bueno, el filósofo se va a admirar por esto, por esta perfección, por la naturaleza, por la existencia misma, por el ser, por cómo es, y va a lanzarse a su encuentro, a su comprensión, a su descubrimiento, y como decíamos anteriormente, no ya a través de explicaciones mágicas. Fue un Dios el que se peleó con otro Dios y dio origen en su combate y demás al hombre. No, sino tratemos de encontrar algo que sea convincente y que sea, esté fundado en las certezas, en lo profundo, en la verdad, en la realidad misma, y que sea válido para todo el hombre, para todo ser humano, para toda cultura. Las situaciones límites, ¿no? Son estas situaciones que llevan al hombre a plantearse nuevos horizontes, estando en una encrucijada, estando en una situación en donde todo lo que existía hasta ese momento, quizás las explicaciones o la misma realidad construida hasta ese momento, era totalmente satisfactoria para nosotros. Bueno, ante un quiebre de esas convicciones, de esa comodidad, digamos, de las explicaciones que teníamos, se produce una situación límite. Necesitamos volver a buscar paradigmas que nos permitan organizarnos, que nos permitan entendernos y que nos permitan seguir adelante. Esas son las situaciones que también van a motivar al hombre a lanzarse a esta nueva forma de pensar, a estos aspectos que se denominan filosóficos. Para terminar, entonces, hacer una síntesis, un cierre. La filosofía aparece posterior al mito. No es que deja de lado la mitología. De alguna manera, los mitos van a seguir siendo utilizados por los filósofos, pero ya desde otro lugar. Van a utilizarlo para expresar, para graficar sus ideas, para utilizar como ilustración de las ideas y de los conocimientos o las convicciones a las cuales quieren llegar. Por otro lado, en la historia se va a producir ese cambio, ese giro de la mitología al pensamiento filosófico, que no va a quedar en un principio solamente la búsqueda de explicaciones desde el ambiente, desde el aspecto físico, sino que va a ir evolucionando. Cuando aparece Sócrates y posteriormente también sus discípulos, como es Platón y a su vez el discípulo de Platón, como es Aristóteles, van a hacer referencia al hombre, a la política, a la virtud, etc. Y para cerrar, el último aspecto, desde la motivación, la filosofía es muy importante porque nos permite ubicarnos en un lugar en el mundo, permite al hombre dar explicaciones de su entorno, de su realidad, y no solamente ahí, no solamente quedarse en la explicación, sino aventurarse a nuevos horizontes que le permitan evolucionar, que le permitan desarrollarse mucho más. La filosofía entonces en este sentido es sumamente interesante, sumamente sumamente pedagógica, sumamente atractiva, digamos, que no nos lleva a complicarnos o a complejizar la realidad, sino que nos lleva a entender lo complejo de la realidad, nos lleva a comprenderla mejor, a entenderla mejor, a dominarla mejor y a aventurarnos, a lanzarnos a nuevos proyectos, a nuevas aventuras, si se quiere, dentro del conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente nos seguiremos encontrando en otro momento. Hasta pronto.